Cuando Elena Vidal, 32 años, firmó los papeles del divorcio sin derramar una sola lágrima, frente al hombre que la había humillado durante 7 años de matrimonio, Alejandro Mendoza pensó que había ganado. Pensó que ella se iría con las manos vacías, destruida, a llorar en algún apartamento miserable mientras él celebraba su libertad con su amante de 25 años. Lo que Alejandro no sabía era que esa mujer callada, esa esposa que él había tratado como invisible, guardaba un secreto que haría temblar los cimientos de su arrogancia. 3 semanas después del divorcio, las revistas del corazón de toda España explotaron con fotografías de Elena saliendo de las boutiques más exclusivas de Madrid del brazo de Marcos Rivero, uno de los empresarios más ricos del país. Y cuando Alejandro vio esas fotos, cuando descubrió quién era realmente el hombre junto a su ex esposa, el color abandonó su rostro, porque el destino tiene una forma peculiar de cobrar las deudas, y Elena Vidal estaba a punto de demostrar que el silencio de una mujer herida puede ser más poderoso que 1000 gritos de venganza. Si estás preparado para esta historia, escribe de dónde estás viendo este video. El despacho del abogado olía a cuero caro y a ambición. Las paredes estaban forradas de libros que probablemente nadie había leído, diplomas enmarcados que proclamaban éxitos académicos y fotografías con políticos y empresarios que validaban el estatus del bufete. Era el tipo de lugar donde se decidían destinos con la frialdad de una transacción bancaria, donde los matrimonios se deshacían con la misma eficiencia con la que se firmaban contratos millonarios. Elena Vidal estaba sentada en una silla de cuero beige, la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo con una calma que desconcertaba a todos los presentes. Vestía un sencillo vestido rosa pálido que resaltaba su figura delgada, el cabello oscuro cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. No llevaba joyas excepto su alianza de matrimonio, esa que en pocos minutos dejaría de tener significado. Su rostro era una máscara de serenidad, los ojos castaños fijos en los documentos que tenía delante, sin revelar emoción alguna. Al otro lado de la mesa de caoba pulida, Alejandro Mendoza la observaba con los brazos cruzados y una expresión de hastío mal disimulado. Era un hombre atractivo de 38 años, cabello rubio peinado hacia atrás con gel, barba perfectamente recortada, traje oscuro de diseñador italiano. Todo en él gritaba dinero y éxito, desde el reloj suizo en su muñeca hasta los gemelos de oro en sus puños. Era el director financiero de una importante constructora madrileña, un puesto que le había proporcionado un estilo de vida que él consideraba merecido y que su esposa, en su opinión, nunca había sabido apreciar. 7 años de matrimonio terminaban en aquella sala, con la misma falta de ceremonia con la que habían transcurrido. Alejandro recordaba vagamente el día de su boda, una ceremonia íntima en un juzgado, porque Elena no tenía familia que invitar, y él no había querido gastar dinero en algo que consideraba una formalidad innecesaria. Ella había llegado con un vestido blanco comprado en rebajas, los ojos brillantes de esperanza y amor. Él había llegado pensando en la reunión de trabajo que tenía esa tarde. Desde el principio, Elena había sido invisible para él. La había conocido en un café cerca de su oficina, donde ella trabajaba como camarera mientras estudiaba diseño gráfico en sus horas libres. Era bonita de una manera sutil, no llamativa, el tipo de belleza que crece con el tiempo en lugar de impactar de inmediato. Alejandro se había fijado en ella porque necesitaba a alguien que cuidara su apartamento, que preparara sus cenas, que estuviera disponible cuando él quisiera compañía. El matrimonio había sido una conveniencia, una forma de tener una esposa presentable sin el esfuerzo de mantener una relación real. Y Elena había cumplido su papel a la perfección durante 7 años. Había abandonado sus estudios cuando él le dijo que no tenían sentido, que para qué iba a perder el tiempo con algo que nunca le daría dinero. Había dejado su trabajo cuando él decidió que no quedaba bien que su esposa sirviera cafés. Se había convertido en la sombra perfecta, siempre presente pero nunca molesta, siempre disponible pero nunca demandante. Alejandro nunca se había molestado en conocerla realmente. No sabía cuál era su color favorito, qué música le gustaba, qué soñaba cuando miraba por la ventana con esa expresión distante que él confundía con vacío.
No sabía que Elena leía poesía por las noches cuando él dormía, que dibujaba en cuadernos que escondía en el fondo del armario, que lloraba en silencio en el baño cuando él la ignoraba durante días enteros. Lo que Alejandro sí sabía era que estaba aburrido de ella. Hacía 2 años que había comenzado su aventura con Sofía, una becaria de su empresa, 20 años menor que él. Sofía era todo lo que Elena no era. Ruidosa, exigente, ambiciosa. Le hacía sentir joven y poderoso. No le importaba que Elena hubiera descubierto los mensajes, las facturas de hoteles, los perfumes que no eran suyos en las camisas de su marido. De hecho, casi había sido un alivio cuando ella finalmente lo confrontó, 3 meses atrás, con voz temblorosa y ojos llenos de lágrimas. Él había esperado gritos, platos rotos, amenazas. En cambio, Elena simplemente le había preguntado si quería el divorcio, y cuando él respondió que sí, que era lo mejor para ambos, ella había asentido en silencio y se había ido a dormir al cuarto de invitados. Desde entonces, no habían vuelto a hablar del tema hasta hoy. El abogado de Alejandro, un hombre calvo y sudoroso que cobraba 500 euros la hora, explicaba los términos del acuerdo con una satisfacción apenas contenida. Elena no pedía nada, ni la casa, ni pensión compensatoria, ni parte de los ahorros. Solo quería irse con su ropa y sus libros. El abogado de Elena, un joven recién salido de la facultad que ella había encontrado en Internet, parecía incómodo con la situación, pero no decía nada. Alejandro no podía creer su suerte. Había esperado una batalla. Había preparado argumentos sobre por qué ella no merecía nada. Había incluso contratado un detective para buscar trapos sucios que pudiera usar en su contra. Pero Elena no luchaba. Elena simplemente firmaba cada página que le ponían delante, con una caligrafía elegante y pausada, sin levantar la vista, sin mostrar emoción. Cuando terminó de firmar el último documento, Elena se quitó la alianza del dedo y la dejó sobre la mesa con un suave tintineo metálico. Alejandro observó el gesto con una mezcla de alivio y algo que no quiso identificar como culpa. Ella se levantó, recogió su bolso y por primera vez en toda la reunión lo miró directamente a los ojos. No había odio en esa mirada. No había dolor ni resentimiento. Había algo que Alejandro no supo interpretar, algo que parecía casi compasión, como si ella supiera algo que él ignoraba. Y luego, sin una palabra de despedida, Elena Vidal salió del despacho y de su vida. Alejandro se recostó en la silla con una sonrisa de satisfacción. Había sido más fácil de lo que esperaba. Ahora era libre para vivir su vida como quisiera, sin el peso muerto de una esposa aburrida. Sofía lo esperaba en su apartamento con champán y planes de futuro. Todo era perfecto. Lo que Alejandro no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que Elena Vidal no era la mujer insignificante que él creía conocer, y que las próximas semanas le demostrarían lo equivocado que había estado durante 7 largos años. Elena salió del bufete y caminó 3 manzanas antes de permitirse respirar. Por primera vez en 7 años, era completamente libre. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. La llamada fue breve. Estaba hecho. Todo había terminado. 10 minutos después, un Mercedes negro se detuvo junto a ella. La historia de Elena era mucho más compleja de lo que Alejandro jamás se molestó en descubrir. Había nacido en un pueblo de Galicia, hija de madre soltera. Nunca conoció a su padre. Su madre murió cuando tenía 18 años, dejándola sola con 300 euros en el bolsillo. Se mudó a Madrid, y en su soledad conoció a Alejandro. El matrimonio había sido un escape de la precariedad que resultó ser una prisión. Pero hacía un año, entre viejas cajas, Elena encontró una carta de un hombre llamado Rafael Vidal, fechada antes de su nacimiento. En ella, Rafael prometía volver por ella y por el bebé que esperaban. La carta nunca fue enviada. Rafael había muerto en Argentina 3 meses después, sin saber que tenía una hija. Elena investigó y descubrió que Rafael tenía un hermano menor, Marcos Rivero Vidal, hoy uno de los hombres más ricos de España, propietario de hoteles de lujo y bodegas en La Rioja. Hacía 6 meses le había escrito una carta explicando quién era. La respuesta llegó en persona. Marcos apareció en una cafetería, un hombre de 50 años con los mismos ojos castaños que ella. Trajo álbumes de fotos, historias de Rafael,
lágrimas de un tío que descubría que no estaba solo. Desde entonces, se había convertido en la familia que Elena nunca tuvo, y fue él quien le dio el coraje para pedir el divorcio. El Mercedes se detuvo en La Moraleja. Marcos esperaba con los brazos abiertos. Elena finalmente se permitió llorar. Esa noche, él le ofreció un apartamento, un trabajo en su empresa hotelera, la oportunidad de retomar sus estudios, no como caridad, sino como la herencia que su padre habría querido dejarle. Elena aceptó con una condición. Nadie debía saber de su conexión familiar. Quería empezar de nuevo por sus propios méritos. Un sábado de mayo, tío y sobrina decidieron ir de compras para celebrar el primer mes de la nueva vida de Elena. Lo que no notaron fue al paparazzi que los seguía desde el parking. Las fotografías se vendieron esa noche. El titular: Marcos Rivero pillado con su misterioso nuevo amor. Las fotos mostraban intimidad evidente. Él cargando bolsas, ella riendo, un beso en la mejilla que parecía algo más. Las redes sociales explotaron. Algunos la llamaban cazafortunas, otros celebraban que el soltero más cotizado de España hubiera encontrado el amor. Alejandro se enteró de la peor manera. Sofía hojeaba la revista durante el desayuno cuando soltó un grito. La cara de Elena lo miraba desde la portada, pero era una Elena que no reconocía. Vestido rojo, cabello brillante, sonrisa radiante. Parecía viva de una manera que jamás había estado en su matrimonio. Y junto a ella estaba Marcos Rivero, el mismo cuya empresa lo había rechazado para un puesto directivo, el mismo que era cliente VIP de su constructora, el mismo cuyo patrimonio superaba los 500 millones de euros. La sangre de Alejandro hirvió. No eran celos, se dijo, porque no quería a Elena. Era la sensación de haber sido engañado por esa mujer insignificante que había aceptado el divorcio sin pedir nada. Esa noche le escribió preguntando si era verdad, si había estado viéndose con Rivero mientras estaban casados. La respuesta llegó 20 minutos después, breve y devastadora. Su vida ya no era asunto de él. Le deseaba lo mejor. Alejandro no durmió esa noche, y las siguientes semanas iban a ser mucho peores. Las semanas siguientes fueron un torbellino para Elena. Tras la explosión mediática, ella y Marcos decidieron que era momento de revelar la verdad. Convocaron una rueda de prensa en la sede de Hoteles Rivero, donde Marcos presentó a Elena no como su pareja romántica, sino como lo que realmente era. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Su sobrina, la hija de su hermano Rafael. La revelación fue una bomba que eclipsó los titulares anteriores. Los medios se volvieron locos buscando información sobre Rafael Vidal, sobre la madre de Elena, sobre cómo era posible que el heredero de una de las fortunas más grandes de España hubiera tenido una hija secreta. La historia era irresistible. La huérfana que descubre que es heredera de un imperio, la Cenicienta moderna que no necesitaba un príncipe porque tenía su propia historia. Elena manejó la atención mediática con una gracia que sorprendió incluso a Marcos. Concedió una única entrevista a una periodista respetada, donde contó su historia con honestidad, pero sin victimismo. Habló de su madre con amor, de su padre con curiosidad y perdón por las circunstancias que los separaron, de sus años difíciles en Madrid, sin mencionar a Alejandro por nombre. Cuando le preguntaron sobre su matrimonio fallido, simplemente dijo que algunas experiencias nos enseñan quiénes no queremos ser. Para Alejandro Mendoza, cada noticia era una humillación renovada. Sus colegas lo miraban con mezcla de burla y asombro. ¿Cómo había podido divorciarse de la sobrina de Marcos Rivero sin saberlo? ¿Cómo había dejado escapar a una mujer que resultó ser heredera de cientos de millones? Las preguntas lo perseguían a todas partes. En su oficina los susurros se detenían cuando él pasaba, pero nunca lo suficientemente rápido. Su jefe, que siempre lo había tratado con respeto distante, ahora lo miraba con algo parecido a la decepción. Después de todo, Marcos Rivero era uno de los clientes más importantes de la constructora, y el hombre que había maltratado a su sobrina trabajaba justo ahí. Sofía no ayudaba. Lo que había empezado como una aventura emocionante se había convertido en una convivencia tensa, llena de reproches. Ella le reclamaba atención y regalos que él ya no podía permitirse con tanta generosidad, ahora que vivía solo pagando un apartamento demasiado caro.
Le echaba en cara que había dejado ir a una millonaria por ella, como si él hubiera podido saber algo que ni la propia Elena revelaba. Pero lo peor estaba por venir. Un mes después de la rueda de prensa, Alejandro recibió una llamada de Recursos Humanos. Le pedían que se presentara en la sala de reuniones del piso ejecutivo. Cuando llegó, encontró a su jefe, al director de Recursos Humanos y a un abogado de la empresa, esperándolo con expresiones sombrías. Le explicaron que Hoteles Rivero había rescindido todos los contratos con la constructora. No dieron razones oficiales, pero el mensaje era claro. Y aunque la empresa no podía despedirlo solo por eso, la reestructuración que seguiría a la pérdida de un cliente tan importante significaba que su puesto era prescindible. Le ofrecieron un paquete de indemnización y la opción de renunciar voluntariamente para no manchar su currículum. Alejandro firmó los papeles con manos temblorosas, la ironía de la situación quemándole por dentro. Él había hecho firmar a Elena documentos de divorcio que la dejaban sin nada. Ahora él era quien firmaba su propia sentencia. Salió del edificio con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias personales. El sol de la tarde burlándose de su miseria. No tenía a dónde ir. El apartamento que compartía con Sofía era de ella, pagado por sus padres. Sus ahorros habían menguado entre gastos ostentosos y el mantenimiento de una vida que ya no podía permitirse. Por primera vez en su vida, Alejandro Mendoza se sintió invisible y odió cada segundo. Los meses que siguieron fueron los más difíciles en la vida de Alejandro. Sofía lo dejó cuando quedó claro que ya no podía mantener el estilo de vida que ella esperaba. Se mudó con sus padres a las afueras de Madrid. Una humillación que jamás pensó que sufriría. Envió cientos de currículums, pero su reputación lo precedía. Nadie quería contratar al hombre que había hecho enojar a Marcos Rivero. Mientras tanto, Elena florecía. Su trabajo como diseñadora en Hoteles Rivero había llamado la atención por su talento genuino, no por su apellido. Había rediseñado las suites de 2 hoteles boutique con un estilo que las revistas de decoración catalogaron como fresco y sofisticado. Retomó sus estudios de diseño gráfico en la universidad, asistiendo a clases nocturnas con la misma determinación que había tenido a los 18 años. Pero más importante que el éxito profesional era la transformación personal. Elena había encontrado su voz, esa que Alejandro había silenciado durante 7 años. Hablaba con confianza, reía sin permiso, ocupaba espacio sin disculparse. Había comenzado a escribir poesía de nuevo, y algunos de sus poemas fueron publicados en una pequeña revista literaria. Nada grandioso, pero suyo. También había encontrado el amor, aunque no donde nadie esperaba. Daniel Ortega era el director de un hotel en Barcelona, donde Elena había ido a supervisar una renovación. No era millonario ni famoso, solo un hombre honesto de 40 años que la miraba como si fuera la persona más interesante del mundo. Se conocieron discutiendo sobre colores de pared y terminaron cenando juntos, luego desayunando, luego sin querer separarse. Daniel no sabía quién era Marcos Rivero cuando conoció a Elena. No le importó cuando lo descubrió. La quería por cómo arrugaba la nariz cuando algo le parecía gracioso, por las notas que dejaba en los márgenes de sus libros, por la forma en que se perdía en sus pensamientos, mirando el mar. Cosas que Alejandro nunca se había molestado en notar. Un año después del divorcio, Elena y Daniel anunciaron su compromiso. La boda sería pequeña e íntima, en una finca en la costa gallega, cerca del pueblo donde Elena había crecido. Marcos caminaría con ella hacia el altar en lugar de su padre ausente. Solo familia cercana y amigos verdaderos estaban invitados. Alejandro se enteró por las redes sociales, como el resto del mundo. Vio las fotos del anuncio. Elena radiante en un vestido sencillo, abrazada a un hombre que la miraba con adoración genuina. El comentario de la foto hablaba de segundas oportunidades y de encontrar a alguien que ve tu luz incluso cuando tú la has olvidado. Algo se rompió dentro de Alejandro esa noche. No era amor por Elena, eso lo sabía. Era la comprensión tardía de todo lo que había desperdiciado. No solo a ella como persona, sino la oportunidad de ser alguien diferente, alguien mejor. Había pasado 7 años con una mujer extraordinaria y la había tratado como un mueble. Había tenido la posibilidad de crecer, de aprender,
de amar de verdad, y la había tirado a la basura por un ego que ahora no le servía de nada. Por primera vez en su vida Alejandro lloró. Lloró por la persona que pudo haber sido y nunca fue. Lloró por los años perdidos y las oportunidades desperdiciadas. Lloró porque finalmente entendía que el karma no era un castigo sino un espejo, y el reflejo que veía era devastador. No intentó contactar a Elena. Sabía que no tenía derecho, pero en la soledad de su antigua habitación de adolescente hizo algo que nunca había hecho. Reflexionó honestamente sobre sus acciones, no para justificarse, sino para entender. Y en ese proceso doloroso, encontró las primeras semillas de algo parecido a la redención. 2 años después del divorcio, Elena Vidal se paraba frente al espejo de un pequeño hotel en la costa gallega, ajustando el velo de novia que su madre habría amado. Por la ventana veía el mar Cantábrico, ese mismo mar que había marcado su infancia de pobreza, pero también de amor incondicional. Hoy se casaba con Daniel, y su corazón estaba tan lleno que apenas podía contenerlo. Marcos entró en la habitación con los ojos húmedos, diciéndole que Rafael estaría orgulloso, que su madre estaría orgullosa, que él estaba más orgulloso de lo que las palabras podían expresar. Elena lo abrazó largo rato, agradecida por la familia que el destino le había devuelto de la forma más inesperada. La ceremonia fue sencilla y emotiva. Los invitados eran pocos, pero cada uno significaba algo real en la vida de Elena. Colegas que se habían convertido en amigos, vecinos del pueblo que la recordaban de niña, la familia de Daniel que la había acogido como propia. No había prensa ni fotógrafos de revistas, solo momentos genuinos capturados por los teléfonos de quienes los amaban. Cuando Daniel y Elena intercambiaron votos, ella habló de cómo había aprendido que el amor verdadero no te hace invisible, sino que te ayuda a brillar. Habló de segundas oportunidades y de la valentía de empezar de nuevo. Habló de gratitud por un camino que, aunque doloroso, la había traído exactamente donde necesitaba estar. Daniel prometió verla siempre, escucharla siempre, recordarle su valor cada día que el mundo intentara hacerla olvidarlo. Prometió ser su compañero en las tormentas y en los días soleados, construir una vida donde ambos pudieran crecer sin perderse. Entre los invitados, nadie notó la ausencia de Alejandro Mendoza. Nadie lo mencionó ni pensó en él. Se había convertido finalmente en lo que siempre había hecho sentir a Elena, invisible. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de la boda, Elena recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la letra de inmediato. Era Alejandro. La carta no pedía perdón ni una segunda oportunidad. No intentaba justificar lo que había hecho. Simplemente contaba. Contaba que había pasado 2 años en terapia, enfrentando demonios que nunca supo que tenía. Contaba que había encontrado trabajo en una pequeña empresa familiar, lejos del mundo corporativo, que había alimentado lo peor de él. Contaba que había aprendido lo que significaba ser invisible y que finalmente entendía, aunque tarde, el daño que había causado. Le deseaba felicidad genuina. Le agradecía, aunque sonara absurdo, por haberle enseñado la lección más importante de su vida, incluso